En esta ocasión les voy a demostrar la diferencia, cómo nosotros buscamos la comprensión de la palabra en diferentes niveles. Así es que en esta ocasión abramos nuestras Biblias en el capítulo 4 del libro de Marcos, Marcos capítulo 4. Hemos estado estudiando esta escritura. Yo creo que esta escritura es una de las porciones más importantes de la Biblia, porque aquí Jesús les dijo, si no comprenden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? Y claro, los que hemos estado aquí ahora comprendemos por qué. Y los que no nos han acompañado en este estudio, necesitan ustedes obtener los discos, los CDs para que consideren lo que se ha dicho y para que puedan comprender lo que vamos a hablar en esta ocasión. Pero en todo caso, ustedes van a recibir mucho en esta ocasión. Y ahora comenzamos leyendo desde el versículo 13. Y de paso, esta es la explicación de Jesucristo. Por cierto, miren el verso 1. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Tal nos dice que se tuvo que subir al barco y retirarse de la orilla, sentado en el barco enseñando. Miren ahora 3. Oíd ahora aquí el sembrador salió a sembrar. Bueno, pero cuando el sembrador salió a sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino. En otra parte está diciendo y contando una historia del sembrador. Y la Biblia le llama la parábola de un sembrador, de una persona agricultor que salió a sembrar semilla. Ahora miramos aquí en el versículo 10, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, obviamente había más gente que los 12. Y posible podemos considerar esto quizá unos 70 o 60 discípulos. Y dice, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. En otras palabras, más amplia explicación. ¿Qué quisiste decir con esa parábola? Y él les dijo, a vosotros os es dado a conocer el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. ¿Ven lo que dijo aquí? Para ustedes, los discípulos y los demás que están con ustedes, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. En otras palabras, ustedes son especiales. Hay algo en ustedes especial en el sentido, aparte de todo este gentío a quienes he estado enseñando. ¿Por qué? Porque eran seguidores fieles del Señor. Estaban comprometidos en venir a la iglesia. Se puede decir regularmente. Él dice, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. En otras palabras, comprender las cosas profundas, cómo funciona todo. Así es que dice, a vosotros os es dado a conocer el misterio de Dios más. Noten esto, más a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Dijo, la mayoría de las cosas. ¿No? ¿Qué dijo? Por parábolas todas las cosas. Por parábolas. ¿Y qué es una parábola? Es una historia. En otras palabras, Jesús está diciendo, al gentío yo les enseño por medio de historias. ¿Qué no fue lo que dijo? Todas las cosas las enseño en parábolas, mas a vosotros os he dado a saber el misterio. ¿Nos damos cuenta? Entonces ven ustedes los diferentes niveles. Allí ven dos niveles. Dice, al gentío reciben parábolas, historias, pero a ustedes les toca aprender más profundamente los misterios. Y sigue diciendo aquí en el verso 13, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Esto nos indica que esta es una parábola clave. Y sigue diciendo, el sembrador es el que siembra la palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras. Y luego dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se sembró la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Aquí debemos de comprender qué nos está tratando de decir. Él está tratando de introducir su palabra en nuestros corazones para que podamos creer y recibir sus promesas que han sido prometidas en su palabra. Pero viene Satanás después de que la hemos escuchado y trata de sacarla de nuestro corazón. ¿Pueden ver qué sucede eso? Eso es lo que Jesucristo está explicando. Por eso es una parábola tan clave. Porque por eso tanta gente que sigue a Jesucristo, que se llaman ser cristianos y se titulan ser cristianos, que es Dios a un lado diciendo, sí, yo quiero hacer esto por ellos, y que por otra parte está diciendo, bueno, quizá esta vez no lo quiero hacer. Y aquí, más bien Jesucristo está explicando que Dios está al mismo lado de su palabra, que Dios dice, estoy sembrando la palabra, estoy sembrando estas promesas en tu corazón, porque estas te pertenecen.
pero estamos sufriendo un problema de poder ver la cosecha de esto que hemos sembrado, la palabra. Ahora, Satanás, ¿cuándo viene? Viene enseguida. Él te quita la palabra, lo que se sembró en los corazones. Luego dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución, ahora noten esto, por causa de la palabra, entonces, ¿por qué viene la tribulación? Tiempos duros o la persecución, problemas con la gente, por causa de la palabra. Ve, si tú comienzas a pensar en lo natural, estás sufriendo duros tiempos, ¿solo por qué? Porque eres una persona de malas o bueno, eso siempre me sucede a mí. No, estás equivocado. Jesús dijo, tribulación, tiempos duros o persecución, problemas con las personas, suceden por causa de la palabra. Es que mi patrón tiene mala actitud, no me quiere. No, escucha, Satanás está tratando de sacar la palabra de ahí, trayendo esos problemas. Bueno, y si tú te vas en lo natural, no te das cuenta que hay una razón espiritual. Y aunque hay un ambiente espiritual tras el ambiente natural, entonces no vas a comprender lo que está sucediendo. Y Satanás sacará la palabra de tu corazón. Y la palabra no vendrá a dar fruto. ¿Sabes qué dirás? Oh, bueno, quizás es que Dios no quería que yo lo obtuviera. Si Dios lo quisiera, hubiera sucedido. Y ya hemos tocado ese punto. Ya hemos derribado esa doctrina. Esa versión extrema de la soberanía extrema de Dios que dice que si fuera la voluntad de Dios, sucedería. No es la verdad. No es así. ¿Es la voluntad de Dios que tantos niños mueran de hambre en estos días? No. ¿Pero murieron? Claro que sí. ¿Y fue la voluntad de Dios? No. Pero se murieron en todo caso, ¿no es así? Es que algunos piensan que Dios es un Dios soberano y que está en control de todo lo que sucede, y no es la verdad, no es la verdad. La Biblia dice que Dios no desea que nadie se pierda, pero que todos vengan al arrepentimiento. ¿Acaso van a venir todos? No. Así es que Dios no siempre consigue que su voluntad se lleve a cabo. Dios lo que hace es enviar su palabra, y aquellos que la reciben, que la retienen y la guardan en sus corazones, hasta que da crecimiento, ven el fruto de ella. Pero aquellos que no, ven, y esto es lo que Cristo está explicando, y por eso el pasaje es tan importante, porque tantos cristianos piensan que Dios está allá en el trono haciendo decisiones todo el día, y diciendo, bueno, lo hago para este, pero no lo hago para este otro, y lo hago para ella, pero no lo hago para él. Y Dios no hace eso. Lo que Dios ha hecho es que Él ha hecho promesas para nosotros, y Él ha sembrado y siembra sus promesas en nuestros corazones, pero hay un ladrón que viene a robarlas de nuestros corazones. Y si no lo puede robar inmediatamente, entonces envía persecución y tribulación. Y esa persecución y tribulación nos afecta a todos, hace que nos trastornemos, que nos enojemos con alguien, que digamos, oh, ¿qué le pasa a eso? Eso no es justo, y no comprendiendo de que has entrado en disensión. Pues ya no andas en amor, más bien andas en disensión, enojándote y en disensión, teniendo tu problema de actitud. Y lo que ha sucedido, te ha sacado la palabra de tu corazón y ya no va a ser fructífera. Y luego llegará a su fin, lo cual no tiene nada que ver con la persecución y la tribulación. No tiene nada que ver con eso. Y ni pienses que tiene que ver algo con tu cosecha, la cual estás esperando de Dios. Más bien llegas al fin y no tienes resultados. ¿Y sabes lo que sucede? Llegas a decir, bueno, quizá Dios no quería que yo lo obtuviera. No, es que no guardaste esa palabra en tu corazón. Tú te metiste en lo natural, luchando y peleando con carne y sangre y con todos estos asuntos de la vida. Y ahora sigue diciendo el verso 18, y estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahora, Dios no es el que está ahogando la palabra, ¿no es así? Más bien son los afanes de este siglo, la preocupación. ¿En algún tiempo te has preocupado? En todo tiempo lo hacemos. ¿Saben lo que dijo Jesús? Que ahoga la palabra y la palabra se hace infructuosa. Oh, pues yo pensaba que Dios no quería que yo recibiera. No. Esa fue esa preocupación que tenías en tu corazón que ahogó la palabra. ¿Y qué más? El engaño de las riquezas.
Es que te enfocas en el dinero y no tienes que ser una persona mala. No, es que te enfocas en el dinero y comienzas a pensar en ello a toda hora. Dinero, 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 dinero. Oh, lo necesitamos, tenemos que figurar qué hacer aquí, aquí, allá. ¿Y por qué? Porque has sido engañado en pensar, dice, y si solo tuviese más dinero, eso resolvería tus problemas. No, no te va a resolver los problemas. Dios debe de ser tu fuente, ¿no es así? Dios debe de suplirte, pero en vez de pensar en Dios a toda hora y decir, oh, gracias a Dios, Él nos ha prometido, y guardar la palabra en tu corazón, y piensas, dinero, 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 dinero. Piensas en el dinero, o tienes el dinero en la cabeza, y puedes ser engañado al estar preocupado de esto y también de perseguirlo. Por ejemplo, siempre buscando esas horas extras en el trabajo. Ahora, eso no quiere decir que no seas prudente con tu dinero, no es así. Algunas personas piensan que los cristianos deben de ser descuidados y tener un poco de pobreza, y no es así. Debemos de ser buenos administradores de nuestro dinero. Debemos de atender esas cosas, y sí, si vemos una buena oportunidad, debemos de aprovechar. Claro, solamente que la palabra de Dios nos indique que no debemos, porque hay oportunidades a las cuales podemos aplicar. Pero aquí estamos hablando de aquellas personas de que se pasan la línea, que piensan, oh, si solo puedo obtener más dinero y mi matrimonio sería mejor si tendría más dinero. Pero esa no es la verdad. El dinero no resuelve los problemas matrimoniales, ¿no es así? Pero no lo daña tampoco. ¿Y cuántos de ustedes saben que la falta de dinero hace que los problemas se miren más grandes de lo que son, porque traen la atención? Y sigue diciendo, las codicias de otras cosas, las otras cosas que te roban la atención, que te quitan la atención de las promesas que Dios te ha dado, de su palabra. Y dice, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y aquí pues vemos que no es Dios el que está sacando la palabra de tu corazón o ahogando la palabra para que esas promesas no se lleven a cabo. Más bien es el enemigo y todas estas otras cosas que vienen. Y en el verso 20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Esos somos nosotros. En otras palabras, sí es posible que recibamos la palabra del Señor y que la guardemos en nuestro corazón hasta que crezca y produzca una cosecha en 100 por uno, lo cual significa que produce 100% del 100 y a 100 por uno. Eso indica que es posible. ¿No es así? Y no fue a alguien quien el Señor escogió, no, sino que fueron aquellos que la retuvieron y no permitieron que fuese robada por el enemigo, que se robase el 70% o el 50% o el 40%. Y aquí sigue diciendo, y no está cambiando de temas, sino que dice, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? No es que está diciendo, de pasada, si estás decorando tu casa y compras una lámpara, no la pongas debajo de la cama porque puedes causar un incendio. ¿De qué está hablando? Sigue hablando de la palabra, ¿no es así? Sigue hablando de la palabra. Pues en el Salmo 119, verso 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo que dice es que esta Biblia no fue traída al mundo para ponerse debajo de un almud, debajo de una cama. Dios no trajo su palabra hacia ti para que no la comprendieses. Trajo su palabra a este mundo para que pudiese dar discernimiento y comprensión. Pues la luz de la palabra trae comprensión y discernimiento. Es natural, no, es espiritual. Esto es cómo funciona el ambiente espiritual, con el discernimiento, cómo funciona el reino del Señor. Dice, pues Dios trajo esto al mundo para que pudieses comprender cómo funciona el reino de Dios, para que pudieses funcionar correctamente y exitosamente, efectivamente, dentro de su reino. Por tanto, sigue diciendo en el verso 22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. No hay nada que el Espíritu Santo no te revele. Yo no sé de ti, pero a mí me gusta esto, porque el discernimiento que tú necesitas para lo que estás confrontando está en ese libro. Déjame decirte, ahí está, en ese libro. Si estás falto de sabiduría, aquí la encuentras. Dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Lo que tú necesites, el Espíritu Santo te lo revelará. Bueno, sigue diciendo, si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué significa esto? Que cualquiera puede aprovechar eso. Dios no hace acepción de personas. Bueno, hemos estudiado esto bastante. Bajemos al verso 30. Decía también, ¿a quién haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? ¿Qué es? Está hablando del reino de Dios. Es como el grano de mostaza. ¿Qué es como el grano de mostaza?
Bueno, el reino de Dios, pero aquí está hablando de la palabra de Dios. Si lo consideramos todavía, está hablando de semillas. Sigue hablando de eso. Semillas. Dice, noten, que es como el grano de mostaza. Si tuvieses que pintarlo como un retrato, y cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, a mí me gusta eso, lo que está diciendo. Déjame demostrarte cómo funciona el reino de Dios, que es como una semillita de mostaza, y cuando siembras esta semilla, da crecimiento, crecen. Es importante saber eso. En otras palabras, la palabra no la vas a poner en tu corazón y que no dé crecimiento. Sí, puede ser robada y puede ser ahogada, pero si la guardas allí, da crecimiento. Si la puedes guardar allí, ella va a crecer. Ella crece. No solamente va a crecer allí y no va a hacer nada. Da crecimiento. Esta semilla crece. Ahora, ¿es importante? Sí, porque, por ejemplo, déjenme darles un ejemplo. Tomen la escritura en Filipenses 4:19, donde dice, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Ahora, esa es una semilla, esa es una escritura que describe la semilla. Cuando tú pones esa semilla en tu corazón, eso no paga los biles, ¿o sí? Eso no hace nada. Ahí tienes el bill sobre la mesa y el plazo para pagarlo es mañana. Este es un bill grandote, no lo esperabas. Y aquí la escritura dice, mi Dios pues suplirá. Ahora, yo no necesito suplirá, yo lo necesito hoy. Yo no lo necesito en el futuro, lo necesito hoy. Señor, ¿ves este bill aquí? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Señor, ¿no ves este bill aquí en esta mesa? Ahora, estas escrituras en forma de semilla, cuando las tomas, las recibes y las guardas en tu corazón, parecen tan pequeñas en comparación con ese bill que está sobre la mesa. ¿No es así? Te lleva a pensar, esto no va a afectar en nada, ¿cómo me va a ayudar esto? Porque si eres persona de fe, dices, oh, gracias por la palabra de Dios y por todo eso. Pero si eres honesto en tu mente, vas a pensar, esto no va a pagar el bill. Pero para hacerlo, esto no lo va a hacer. Está muy pequeño, no está funcionando. Y lo estoy declarando y no da resultado aquí con el dinero. ¿Qué está pasando aquí? Es muy pequeño. Lo mismo en cosas físicas. Tienes enfermedades y dolencias en tu cuerpo. Y la palabra dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Y eso está maravilloso y todo eso. Y tomas la escritura y la recitas y la lees y la inculcas en tu corazón. Pero tu cuerpo sigue enfermo, ¿cierto? Lo sientes, ahí está el dolor. Pero aún la palabra dice, eres sano. Esa escritura parece muy pequeña para que haga efecto. Es que así es como funciona el reino. ¿Y sabes lo que queremos hacer nosotros? Queremos esperar en una situación hasta que se requiere un gran milagro. Y queremos venir ante el Señor y decir, Señor, tengo este grande bill, tengo este bill grandote y necesito que lo pagues. Dios, tengo esta enfermedad grandota y quiero que la sanes. Y queremos que Dios haga la decisión y que obre en nuestros cuerpos. O queremos que Dios obre en lo que sea que necesitemos. Lo que queremos son milagros. Y tanta gente quiere milagros. Y déjenme decirles algo de milagros. Los milagros no son lo mejor de Dios. Los milagros no son lo mejor de Dios. Ahora, ¿hace milagros Dios? Claro que sí. Ahora, ¿los hace cada vez que oras? ¿Te has fijado que no? ¿Cuántos han comprendido esto? ¿Se han fijado en esto? Oramos por un milagro y no sucede. ¿Dónde está esa escritura que dice que cuando estás confrontando algo, ora por un milagro? Vayamos a la escritura. Está en el Nuevo Testamento, ¿no es así? A ver, ¿dónde está? No está allí. ¿Dónde pues habla la Biblia en el Nuevo Testamento del milagro? Bueno, en varios lugares nos cuenta de milagros que se hicieron, como en el libro de Hechos y otros libros, pero en 1 Corintios capítulo 12 enumera 9 manifestaciones del Espíritu. Y una de esas manifestaciones se llama el obrar milagros por medio de ciertos individuos que operan de ese don y que ministran según el Espíritu Santo obra, no según la voluntad de las personas. En otras palabras, si una persona tiene milagros que pasan por sus manos o por sus ministerios, ellos no pueden escoger cuándo quieren hacer eso. De otra manera, pudieran ir y sacar a todo el mundo del hospital, ¿ve? Pudieran entrar en un hospital y decir, tú, levántense. ¿Cuántos saben que el hospital no les gustaría eso a los del hospital? Ellos perderían mucho dinero en eso. Y saben que ni Jesucristo hizo eso. La Biblia dice que en una ocasión fue a un portal donde habían muchos enfermos, sanó a uno y se retiró. La mayoría de aquellos que fueron sanados por Jesucristo es porque escucharon y vinieron a Él, y creyeron y vinieron a Él para recibir algo. Pero Él no anduvo de aquí y allí diciendo, oh, ven, tú estás enfermo, ven, te voy a enseñar algo. Él no hizo eso. La mayoría, excepto por unos pocos en donde el Espíritu Santo lo llenó para dirigir estas oraciones. Pero si tú lees
porque oyeron de sus ministerios y lo pusieron en sus corazones y vinieron a Él a recibir algo. Ahora, ¿cómo debemos de imaginar eso? ¿Cómo es el reino de Dios? Bueno, dice el verso 31, es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Dice, cuando se siembra en la tierra, ¿cuál es la tierra? Es tu corazón, ¿no es así? Cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña, es la verdad. Sí, es la verdad. Estás confrontando una situación en tu vida y esa situación es grande y tomas la palabra y la siembras en tu corazón. Y ahí cuando la siembras en tu corazón es pequeña. Es cierto, ¿no es así? Es pequeña, no es suficientemente grande, no es grande. No es suficientemente grande comparada con esa situación. Ay, pero estás hablando de la palabra de Dios, sí, pero está en forma de semilla. Es pequeña, más pequeña que todas las semillas que hay en la tierra. Pero, aquí está la parte buena. Pero después de sembrada, aquí está la parte buena, crece y se hace la mayor. ¿Pueden ver la diferencia ahí? Cuando primero la pones en tu corazón es pequeña. No puede confrontar tu enfermedad, no puede confrontar tu pobreza, no puede confrontar tus deudas, no puede confrontar tu problema matrimonial, no puede confrontar tus hijos siendo rebeldes, no puede confrontar a tu patrón, su falta de confianza y su crítica y la injusticia por la cual te somete. No puede confrontar todo eso porque es pequeña. Pero aunque pequeña, déjame decirte lo que dijo Jesucristo, cómo funciona el reino de Dios. No funciona con cosas instantáneas, no funciona con cosas a veces de milagros y a veces no puedes plantar la semilla y cosechar esta noche. No funciona así, aunque sería maravilloso, pero es donde están equivocados los cristianos. Bueno, y a veces dicen, bueno, a lo mejor no era la voluntad de Dios, es que quizás tú te desesperaste o te esperaste hasta la cosecha para comenzar a plantar semilla, ¿cierto? Tú lo necesitas ahora lo necesito. Dios dice, quizá hubieras comenzado a sembrar en su tiempo y nosotros ni pensamos en eso. Nuestro paradigma con Dios es que si le pido hoy, si es su voluntad, Él lo hace. Y Jesús dice, no, estás equivocado, así no funciona el reino de Dios. El reino no funciona con que ahora lo necesito, ahora te pido, ahora lo recibo. Pero déjame decirte esto. Si ya has estado poniendo atención a su palabra, viniendo a la iglesia y escuchando su palabra y escuchando cintas o discos en tu auto o escuchando a los que te predican y meditando en su palabra, leyendo en tu casa, de cualquier manera que estás introduciendo su palabra, si tú has estado poniendo su palabra en tu corazón, reteniéndola allí, hasta que dé crecimiento, entonces sí estás listo y puedes venir contra ese problema y ya has cosechado porque ya tienes una cosecha de fe. Pero ahora puedes orar y decir, Padre, lo recibo en el nombre de Cristo Jesús, porque ya has plantado la palabra, porque ya no está pequeña la palabra. Y alguien preguntará, pero ¿cómo sé cuándo está lista? Lo sabrás con tus reacciones, tus acciones, de la manera que tu corazón reaccione. Hoy si tu corazón reacciona, no estás listo todavía, ¿cierto? ¿No se han fijado que Jesús no reaccionaba de esa manera a las situaciones? Algo lo confrontaba, algún demonio, enfermedad, lepra, como aquel leproso que vino a él y se postró y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, bueno, vamos a hacerle la lucha. Bueno, y está bien si no te pongo las manos porque tú sabes, porque tienes esa enfermedad y todas esas cosas. No, la Biblia dice que lo tocó. Pues allí está la confianza, ahí está su fe. Él tenía una cosecha dentro de su corazón. ¿Por qué? Porque esa semilla ya no era una semilla en su corazón, ya esa era cosecha, ya era producción, ya había crecido. Lo que sucede con nosotros es que no tenemos tiempo para su palabra, no tenemos tiempo para introducirla al corazón y permitir que desarrolle y que se torne en una cosecha completa. Y luego cuando confrontamos algo, la semilla todavía está en forma pequeña y no tenemos la habilidad que necesitamos para confrontar la situación. Y luego venimos en contra de ella y hacemos y comenzamos a preocuparnos. ¿Y qué hace la preocupación? Ahoga la palabra. Y hay personas que dicen que tienen que orar hasta vencer. Y sí, puedes orar hasta vencer. Y si lo ves bíblicamente. Pero lo que algunos llaman orar hasta vencer es orar. Y se preocupan hasta vencer. ¿Comprenden? Porque es cosa seria y no pueden dormir. Y por eso le llaman oración de preocupación. Y te la pasas toda la noche, oh Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu palabra. Y alguien te dice, ¿por qué no te vas a acostar? Oh, no puedo, porque tengo esta situación. ¿Sabes lo que está pasando? ¿Estás preocupado? Eso es lo que está pasando.
Esa no es oración de fe la que estás haciendo. Esa es preocupación. ¿Y sabes lo que está haciendo esa preocupación? Te está ahogando la palabra. Ahogando la palabra. Déjame decirte algo de la fe. La fe reposa. ¿Cuántos de ustedes saben que, por ejemplo, si tienen este bill y les van a quitar la casa porque están atrasados y te dicen, si no pagas antes de cierto y cierto día, vamos a reposeer la casa? Ese es el último plazo que te vamos a dar. Ya te hemos dado muchos en los últimos 7 meses. Y si tú vienes y me dices, oh, Pastor Jerry, mire que no hay modo y si no lo pago para mañana, fíjese que me quitan la casa y... Que si yo te digo, ¿sabes qué? No te apures, yo voy a pasar esta noche y te voy a hacer un cheque para que pagues todo. ¿Y cuántos de ustedes saben que si me creen, ustedes se van a casa y dicen, uff, y se van y cenan y quizá prenden la televisión y hacen lo que quieren? Pero ¿cuántos saben que si no me creen, van a seguir diciendo, ay, ¿qué voy a hacer? Y alguien te dice, yo pensé que el pastor Jerry iba a venir y te iba a traer un cheque. Dice, oh, sí, yo sé, él dijo eso. Y no debe de tardar una media hora, pero ¿qué si no viene? ¿Saben de qué estoy hablando? De lo que le hacemos a Dios. A toda hora. ¿Que no dijo Dios que Él vendría? ¿Que Él no dijo que lo haría? Sí. Entonces, ¿por qué estamos preocupados? Porque no le creemos. ¿Y se recuerdan lo que dijo Jesús? Que las preocupaciones ahogan la palabra. ¿Sí? ¿Y saben lo que hacemos? Nos ponemos preocupados en la oración y oramos diciendo, oh Señor, ayúdame, voy a perder mi casa. ¿Oíste lo que dijiste? Voy a perder mi casa. Y Dios dijo, yo supliré tus necesidades. Y tú, como respuesta, le dices, voy a perder mi casa. ¿Qué acabas de decir? No te creo que vas a venir a mi favor. Y no es lo que intentamos hacer o decir, pero es lo que hacemos, de lo que decimos, porque es lo que en verdad creemos. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cierto? Decimos lo que en verdad creemos. Entonces, si tu corazón está lleno de la palabra de Dios, eso es lo que va a salir, la palabra. Pero si tu corazón está lleno de duda, lleno de temor, ¿qué va a salir? Y no importa cuánto trates de esconderlo, va a salir, especialmente en tiempo de presiones. Es que cuando alguien está bajo presión, solamente tienes que picarle un poco y se derrama, sale. Si quieres saber lo que hay en el corazón de una persona cuando esté bajo presión, nomás pícale y te vas a dar cuenta. Y pudiese parecer la persona más dulce del mundo, pero cuando está bajo presión, sale una persona que hay dentro que tú no conoces. Ahora noten pues de nuevo que Jesús dijo que el reino de Dios es como una semilla de mostaza, que cuando es sembrada en la tierra o es sembrada en tu corazón, es pequeña. No se mira como para confrontar la situación, más pequeña que todas las semillas de la tierra. Pero cuando es sembrada y da crecimiento, se forma en mayor que todas las hortalizas. Después crece y dice, se hace mayor que todas las hortalizas. ¿Qué significa eso? Eso significa que no hay situación que estás confrontando o que confrontarás que después de que crezca, que no puedas confrontar y vencer. Si es que la guardas en tu corazón y no permites que nada la ahogue, ni la persecución, ni la tribulación, ni siquiera el diablo la robe, o por esta o aquella razón, por eso hablamos de esto antes. Si tú puedes guardar la palabra de Dios firme y en abundancia en tu corazón, siempre vencerás. Pero ¿qué de la situación cuando estoy tratando con otra persona? Es que tenemos que meter la palabra en el corazón de ellos. ¿No es así? Tenemos que meter la palabra en sus corazones también. ¿Ven? Y yo he estado en esa situación muchas veces. Y por eso, ¿cuántos saben que las cosas primordiales de Jesucristo primero predicó, habló y sanó? Pero quiero que noten que donde quiera que fue, no comenzó sanando, comenzó enseñando. ¿Por qué comenzó enseñando? Porque Él sabe que así funciona el sistema. ¿Por qué no se fue de largo y sanó a todos? ¿Por qué pasó todo ese tiempo enseñándoles y predicándoles cuando podía haber estado sanándoles? Porque no hubiera funcionado. Tiene mucho que ver con la manera que la palabra impacta sus corazones y cómo la palabra comienza a crecer en sus corazones. Ahora, es que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Ahora, muchos de nosotros hemos confrontado cosas por años, obviamente cosas que no tenían caso y tratamos con ellas por mucho tiempo y por fin decidimos, bueno, ha de ser que así debe de ser. Quizá así siempre será para mí, para mi familia, o para mi matrimonio, o para mis hijos, o para mis circunstancias, o quizá para siempre será así. Y es que te has dado por vencido.
Y lo que Dios quiere es que encuentres las promesas que se relacionan con esas áreas de tu vida y siémbralas en tu corazón hasta que den crecimiento. Y déjame decirte algo de ello. Así como los afanes ahogan la semilla, si guardas allí la palabra y sigues metiendo más de su palabra, la palabra ahoga el afán. Alguien pregunta, pero ¿cómo me deshago de esto? ¿Cómo me deshago? Pues no puedo dormir de noche. Vénsela con la palabra, haz crecer la hierba buena hasta que ahogue la hierba mala. Así es de sencillo. Ahora tú le puedes decir a un espíritu de temor, sal y repréndelo. Pero ¿cuántos saben que el temor mismo lo tienes que sacar y desarraigarlo con la palabra y que la palabra lo ahogue? Así debe de hacerlo. Ahora yo les he contado esta historia meses pasados, pero quiero recordarles meses pasados, en noviembre de 1996. Recuerdo que desperté repentinamente, no me sucede frecuentemente, pero en esta ocasión me sucedió. Noviembre del 96 y recuerdo que le conté a mi esposa durante el día, era a las 5 de la mañana, quizá un poquito antes. Me acuerdo, me desperté completamente y el Señor me habló. Me gustaría que me hablara así todas las veces, pero no lo hace siempre. Pero aquí el Señor me habló muy claramente y cuando me habló no fue una voz que oí con mis oídos, sino lo oí en mi espíritu. Dijo, comienza a meditar en las escrituras de sanidad, porque lo vas a necesitar en 6 meses. Es que eso le traería temor a mucha gente. Y la mera verdad es que podía haber traído temor a mí también. Si pensaría yo, oh, pues, ¿qué está pasando aquí? Pero cuando Él habla, no hay temor. Es que el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, porque ese era el Señor hablando. El Señor no trae temor. Y es que yo lo oí claramente. Y comienza a meditar en las escrituras de sanidad, porque las necesitarás en 6 meses. ¿Y qué piensan que hice? No comencé a buscar las escrituras, comencé a contar cuándo sería los 6 meses. Quería saber cuándo sería eso. Y cuando conté, llegué al mes de mayo y determiné, bueno, lo voy a necesitar en mayo. Y cuando me levanté, comencé el proceso, comencé a buscar escrituras en mi Biblia, en la computadora, comencé a buscar todas las escrituras de sanidad que podía encontrar, las puse todas en una lista y las imprimí y comencé a acudir y a buscarlas en mi Biblia y en las siguientes 2 semanas, comenzando en el principio allá en Éxodo, donde encontré la primera escritura en sanidad y al lado de Éxodos 15:26 anoté la que seguía, Éxodo 23:25. Y las apunté para poder conectarlas con toda la Biblia, desde el principio hasta el fin. Y claro, cuando comencé a meditar la escritura en 15:26, en donde dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a todos sus mandamientos, y guardaréis todos sus estatutos, y ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿No es así? Y de allí me pasé a Éxodo 23:25, donde dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. ¿Ven? Qué buenas son estas. Y comencé a conectarlas por toda la Biblia, donde Dios dice, te sanaré, te salvaré, te salvaré, te sanaré. Y luego me fui al Salmo 103, en donde dice, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas sus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y también llegué al Salmo 91. Salmo 91 es un salmo poderoso, donde dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Eso significa que aun si a tu diestra 10,000 mueren, tú no morirás, porque tú habitas al abrigo del Altísimo. Pues es que cuando dice caerán a tu lado 1000, no está hablando de tus enemigos, está hablando de tus compañeros. Ve, porque el enemigo trata de confundirte. Mira, esto a tu lado son compañeros y ellos no recibieron las bendiciones o las respuestas a sus oraciones, pero si tú habitas al abrigo del Altísimo, tú lo recibirás, tú recibirás la respuesta. Pues dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Dice, en las manos te llevará, para que tu pie no tropiece en piedra. Después dice, por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Dice, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esas son buenas promesas, ¿no es así? Yo no sé de ti, pero a mí me gustan. Y así continúa por toda la Biblia, dando esas promesas, aquí, allá,
tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es que en el Antiguo Testamento no es en el único lugar donde sucedió, en el Nuevo Testamento también, como en Mateo 8:17, donde Jesús andaba sanando y dijo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Ven? ¿Qué bueno es eso? Él llevó las nuestras y tomó las nuestras. Yo he estado enfermo antes y pienso, Él llevó esta enfermedad, Él tomó esta enfermedad. ¿Para qué sufrirla yo? No es así. Y es que comienzas a pensar así cuando comienzas a sentar la palabra por lo que dijo. Pues si dice, Él tomó la mía y llevó la mía, esta ha de ser de alguien más, entonces yo se la regreso. Pues yo no quiero quitárselas, porque Él llevó y tomó las mías. ¿Cuántos saben que es la verdad? Y es que Él no llevó esa enfermedad y sufrió esas llagas para que nosotros resultásemos pagando el precio también por ellos. Yo no te voy a comprar un auto si estás determinado de comprarlo por ti mismo. Es que ese Jaguar de 80,000 que me compraste, yo no me siento digno. Así es de que después de que tú lo pagues, yo también lo voy a pagar otra vez. Es que yo pienso que eres un buen tonto y yo no lo voy a pagar. Y perdón por decirte tonto, pero no es prudente eso. Es que vemos frecuentemente en el reino de Dios aquellos que no comprenden que Él pagó por estas cosas. Es que el enemigo no quiere que creamos que todo ha sido pagado, que ya está hecho. Pero ¿cuántos de ustedes saben que porque ya está hecho no sucede automáticamente? No, no sucede. Eso es lo que estamos estudiando aquí. Estas cosas no son automáticas, aunque ya nos pertenecen. Hay un ladrón. Ahora, yo comencé a meditar en estas escrituras de sanidad. No lo hice todos los días, pero cada semana, varias veces durante la semana. Sacaba esas escrituras y comenzaba a meditar en ellas, en mi Biblia, y en el proceso de meditar en ellas, las memoricé. No trataba de memorizarlos, pero al meditar en ellas, las memoricé. Ahora, meditando y murmurándolas, antes de que las estás leyendo y las repites como en Malaquías capítulo 4, donde dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Esas palabras se introducen en mí y ¿qué hacen? Comienzan a crecer y cuando sale el sol da el crecimiento y ¿se hace qué? Mayores que todas las demás. Bueno, llegamos a mayo y la pastora Kimberly y yo estábamos llevando a cabo una conferencia juvenil. En mayo teníamos como unos 1,000 líderes de jóvenes y ministramos durante la conferencia y claro, traíamos toda esa palabra dentro de nuestros corazones y ministramos mucha sanidad durante esa conferencia. Y salió esa palabra, no la habíamos planeado, pero salió. Y acabamos con la conferencia y recuerdo que estábamos en casa y mi hija no estaba escuchando muy bien atentamente. Y nosotros notamos eso y yo me molesté con ella porque me di cuenta, no está ni escuchando nada de lo que decimos. Y le decía, por ejemplo, Alejandra, corazón, que no me escuchas, te estoy llamando varias veces. No, nomás te oí una vez. Y comencé a probarla y pensábamos, bueno, nomás está pretendiendo. Pero no estaba. No, eso estaba haciendo, tratando de irritarnos. Y le dije a Kimberly, llévala al médico. Y gracias a Dios por los médicos. Y ellos no son la última palabra, pero sí ayudan en ocasiones, ¿no es así? Y si no están en nuestra contra, pues están en nuestro favor. A nuestro favor están. Y caminando en la dirección correcta con métodos naturales. Es que nosotros tenemos métodos espirituales los cuales son más poderosos. Y no hay nada malo acudir a ellos y algunas personas dicen, si tú crees en el Señor, ¿por qué vas con el médico? Es porque es que sabes en ciertos tiempos, en ciertos casos y ciertas situaciones, cuando sabes que tienes que afirmarte en la palabra, acudiendo al médico te puede costar tu sanidad en ciertas situaciones. A otras personas no acudiendo a los médicos te puede costar, es verdad. Así es que no hay un solo modo de hacer esto. Y es que no estamos en contra de los médicos porque están a nuestro favor tratando de ayudarnos, ¿no es así? Y yo por tanto le dije a Kim, llévala a que la examinen. Y ella la llevó a un pediatra y le dijo, mira, parece que tiene quizás una infección cerca del oído porque está roja esa área, parece que no está bien. Pero mi esposa le dice, sí se mira, pero la falta de oír, ¿qué de ella? Y dice él, bueno, quizá yo la recomiende a un especialista. Y Kimberly la llevó a un especialista, le tomaron radiografía en la cabeza y después el médico al estudiarla dijo,
las áreas cerca de su nariz y sus oídos, dijo, están llenas de infección. Y dice, tanto que su tímpano al lado derecho está arqueado de tanta infección. Y déjenme decirles lo que voy a hacer. Dice, voy a ponerle un antibiótico muy fuerte, pero quiero que la traigan de nuevo en algunos días y le voy a poner unos tubos para sacar toda esa infección. Y esto era en mayo y estábamos a pocos días fuera de nuestra partida para volar con unas familias e ir a los campamentos. Íbamos, ustedes saben, unos veranos más pesados que otros, y dijimos, bueno, vamos a ir a Texas dentro de una semana o semana y media, y luego aquí este médico dice que van a poner esos tubos a mi hija. Bueno, y a mi hija le encantaba nadar y mi esposa dice, bueno, en pocos días tenemos que partir en avión. Y les dijo, bueno, pues no la pueden ni la deben de llevar en avión porque estará con un dolor extremo por toda esa infección que está sufriendo. Bueno, y dije yo, bueno, eso es muy serio. Y llegó mi esposa a casa, me llamó, yo estaba allá en Los Ángeles y tenía mi Biblia sobre mi escritorio. Había repasado algunas escrituras en esa mañana y me dijo ella, déjame decirte lo que dijo el médico. Pues hemos aprendido a hablar. Ya no hemos dicho, oh, déjame decirte lo que está pasando. ¿Cuántos saben que están pasando muchas más cosas que lo que dice el médico? Si es que has estado plantando la palabra, ¿cierto? Tienes que aprender que cuando ves estas cosas y las crees, entonces hablas como que las crees. Ella me dijo, déjame decirte lo que dijo el médico. El médico dijo que la zona de su oído está tan llena de infección que su tímpano está arqueado y le van a poner un antibiótico muy fuerte y quiere que la vuelva a traer. Le insertarán unos tubos y dice que no va a poder nadar, que no se va a poder subir a un avión porque le va a dar un dolor tremendo. Dije yo, bueno, te voy a volver a llamar, y mi hija estaba llorando de dolor y le dije, después te llamo. Y fui, tomé mi Biblia del escritorio, cerré la puerta de mi oficina y comencé a meditar en aquellas escrituras claves. ¿Y cuántos de ustedes saben que cuando medita uno en las escrituras, hay algunas escrituras que sobresalen? Y es que algunos saben que esas escrituras allí tienen significado. Y fui al Salmo 103. Él es quien sana todas tus dolencias. Y me gustó esa palabra, todas. Es que esa palabra me ayuda a comprender que no soy aquella persona que Dios escogió. No otorgarle todas sus peticiones, porque nuestras mentes tienen la tendencia de pensar, por si hay alguien a quien Dios decide no otorgarle sus peticiones o no sanarle, soy yo. Y así es como nuestras mentes piensan. Pero la palabra dice, Él sana todas tus dolencias. Y acudí a varias escrituras y que por sus llagas fuimos curados. Y primera de Pedro 2:24. Y por cuya herida fuisteis sanados. Y también dijo, amados, yo ruego que sobre todas las cosas prosperéis y habitéis en salud. Y fui a algunas escrituras que tenían significado para mí. Y mientras que yo medité en esas, en unos momentos, quizá unos 10, 15 minutos, se hizo como una explosión que sucedió en mi corazón. Mi corazón se llenó tanto y se abrumó de confianza que lo que esto decía era más verdad que lo que había dicho el médico. No que estaba mintiendo el médico, porque decía la verdad, ¿no es así? De su perspectiva natural. Pero es que yo estaba hablando con mi padre y mi padre decía, no, así es como es. He aquí la última palabra. Es que yo había estado haciendo esto por 6 meses. No era la primera vez que yo abría la Biblia para considerar las escrituras de sanidad. Yo había repasado y repasado y repasado estas escrituras y se habían insertado en mi corazón y de pronto apareció dentro de mi espíritu, hubo algo como una explosión y fue una cosecha que brotó, algo de como de enojo y decir, bueno, ¿cómo te atreves de venir en contra de lo que Dios ha dicho en esa actitud? Es que no estaba tratando de fingir esa actitud o pretender que creía, como diciendo en el nombre de Jesús, así con esa actitud. Como que en tu corazón decías, bueno, ojalá y no me escuchen porque me va a ir mal. Es que, ¿cuántos de ustedes saben que no es la oración de pretender la que tiene el poder, sino que es la oración de fe, cuando en verdad crees? Es la oración que causa el efecto. Y bueno, y llamé de nuevo y le dije a mi esposa, déjame hablar con Alejandra. Y la podía oír en el cuarto que estaba llorando. Se llevó un tiempo para que ella se calmara y le dije, Dari ha estado hablando con papá. Y papá dice que tú estás sana. Así es que en el nombre de Jesucristo vas a comenzar a sentirte mejor. Y me dijo, ok, Daddy. Y colgamos y después mi esposa dice que le dijo, ¿y qué dijo Daddy?
Oh, que ya no tenía nada. Y me retiré y cuando ya llegué a casa, ya todo el dolor se había ido de ella. Eso era parte de ella. Ese dolor se había ido. ¿Saben que la Biblia habla del dolor? Que Él sufrió nuestros dolores. Lo dice allá en Isaías 53, en el verso 4, donde dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y si miramos en el hebreo, en el margen de la mayoría de las versiones de la Biblia, confirma que la verdadera traducción del hebreo es que llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y en verdad sufrió eso. No solo porque quería experimentarlo a ver cómo era, cómo se sentía. Él lo llevó, lo sufrió por ti, gracias a Dios. Y es que se nos olvida eso. Por eso dijo el salmista: no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué se nos olvida fácilmente? Y yo llegué a casa en esta ocasión y el dolor había desaparecido e impusimos las manos, gracias a Dios por su sanidad. Y la llevamos al doctor de nuevo, al que le iba a poner los tubos, y le tomó radiografías. Y cuando las miró dijo: ¿no les gusta eso? ¿Un especialista? Y mi esposa Kim dijo: ¿qué? Como si no supiera. Y dijo él: bueno, como que se ha desaparecido todo esto. Mi esposa le pregunta: ¿y qué de los tubos? Y él contesta: bueno, no debe de necesitar tubos porque desapareció, se secó, no necesita tubos, esa infección desapareció. Y mi esposa dice: ¿y qué del vuelo del avión? Y él dice: pues eso no es problema, todo está limpio, todo está sana, ha desaparecido todo, es sana. ¿Y cómo sucedió eso? Es que la palabra estaba más grande que todo eso. Ya había crecido, había estado creciendo por 6 meses. Y Satanás comenzó a llegar ahí con sus cochinas infecciones en su oído y él no había considerado que yo estaba sembrando y cultivando la palabra concerniente a lo mismo. Y lo que sucedió es que el Espíritu Santo me había anticipado 6 meses antes de comenzar a hacerlo porque lo iba a necesitar en 6 meses. Y cuando llegamos a ese punto, lo necesitábamos y lo teníamos y lo confrontamos. ¿Y qué piensan que fue vencido? No fue la oración, fue la enfermedad. Dobló sus rodillas, se encorvó y se sometió al señorío de Jesucristo. ¿Y acaso sucedió porque el Señor dijo: bueno, has estado leyendo la palabra mucho y te voy a premiar por ello? No, no era un galardón, no fueron puntos que recibí. ¿Saben lo que fue? Fue el reino de Dios. Así es como funciona. Cuando se siembra pequeño. Y por tanto 6 meses antes estaba muy pequeño. Pero gracias a Dios que cuando vino todo y lo necesitábamos, ahí estaba. Así es que, ¿qué sucede si nos esperamos hasta que haya esta cosecha de enfermedades, esta cosecha de muerte o alguna clase de enfermedad o esta inundación que viene a tu vida y no has estado planeando y no has estado introduciendo la palabra todo este tiempo dentro de tu corazón? Por eso debemos de estar metidos en su palabra en todo tiempo. Por eso debemos de estar meditando. Por eso el Señor nos aconseja y nos amonesta: hijo mío, pon atención a mis palabras. ¿Ustedes recuerdan en Proverbios 4, versículo 20? Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. ¿Qué es medicina a todo su cuerpo? La palabra en sus corazones. Hijo, está atento a mis palabras, guárdalas, te traerá medicina y vida a tu cuerpo. Toda la palabra está en acuerdo de cómo funciona todo esto. Jesús dijo: necesitas comprender este proceso. Si no comprendes este proceso, vas a creer que Jesús no te quiere. Vas a pensar que eres la excepción de lo que Dios prometió, pero aquí no lo quiere hacer, o porque esté enojado contigo, porque no has estado orando, porque se te voló la tapa de ida el otro día, o porque por esto o por lo otro, porque estás tomando mucha soda y es que debes de ser más disciplinado y esto. Y nuestras mentes nos meten en toda clase de condenación pensando que esa es la razón. Pero te diré la razón: la palabra ha sido ahogada. Dicha palabra no está entrando en tu corazón y cultivándose hasta que dé cosecha. Ese es el problema. Y así funciona el sistema. Bueno, una vez más, miren aquí, y vamos a terminar con esto. Marcos 4:30. ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo comparamos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es más pequeña que todos los problemas que confrontamos. Pero después de sembrada,
Noten que dice, la más pequeña de todas, de otras cosas que son sembradas en tu corazón. La palabra parece más pequeña que todas estas cosas, dudas, preocupación, incredulidad, pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. ¡Ja! Me gusta eso. Crece. Le tenemos que dar oportunidad de crecer. No digamos, bueno, quizá Dios no dijo. No, dale la oportunidad. No te des por vencido. Permanece con eso. Abraham es el padre de eso. Y él esperó 25 años, ¿no es así? No te des por vencido. Después de haberlo sufrido todo, estad firmes. Y dice, no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. Si no te das por vencido, a su tiempo. ¿No es así? A su tiempo. No significa al tiempo de Dios. Lo que determina es que tan pronto comenzaste a sembrar, es cuando comienzas a cegar esa semilla que plantaste. Y cuánto de aquellas cosas que ahogan la palabra tú estás permitiendo que entren en tu corazón. No estás al tiempo de Dios, sino que tan buen cultivador eres tú. Pero la mayoría de nosotros sí somos honestos. Bueno, la verdad es que no le he puesto mucha atención a esto. Es que la verdad así, la mayoría de nosotros así somos. La mayoría venimos a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios. Ok, está bien. Oh, que no fue una bendición. Oh, esa palabra me bendijo. Pues la bendición no es suficiente. ¿No es así? Y gracias a Dios que venimos y recibimos un toque de la palabra de Dios, una inyección de fe, podemos decir, y nos ayuda a pasar la semana. Pero no es lo suficiente. Tienes que guardar ese depósito en tu corazón hasta que se haga fructífera y que produzca cosecha, si es que te ha de hacer bien. Así es que tenemos que pensar más a largo plazo en estas cosas y atender a la palabra y atender a nuestros corazones. En Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tu corazón, ¿ves? Bueno, terminemos. Y dice, pero después de sembrada crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Se hace mayor. ¿Será mayor que la enfermedad? Sí. ¿Se hará mayor que la muerte? Sí. ¿Se hará mayor que los problemas matrimoniales? Sí. ¿Más grande que rencillas? Sí. ¿Más grande que persecución? Sí. Y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo sus sombras. Ahora déjame decirte algo de Jesús y su palabra. El reino de Dios no opera según la necesidad o la escasez. No opera por la mentalidad de escasez. La mayoría de los cristianos operan con la mentalidad de escasez. Yo he oído cristianos que dicen, no debes de orar por más de lo que necesitas, porque eso es egoísmo. Pero no es egoísmo. Podría ser, ¿cierto? Y te dicen, no debes de orar más por lo que necesitas. Y sí debes de orar por lo que necesitas, pero sabes también que la Biblia dice que puedes orar por abundancia. Allá en 2 Corintios 9:8, y hablando de ofrendar, en el verso 6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El verso 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Y qué es gracia? Oh, pero esa es una bendición espiritual. No. Lee el contexto. Dinero, finanzas, cosas materiales. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. No que te caiga por gotitas. Ahora escucha. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Esa es una palabra extrema, que abunde. Esa es una palabra extrema también, ¿no? A fin de que teniendo siempre, esa es otra palabra extrema, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hablando de un verso extremo, hay que buscarlo en alguna ocasión. 2 Corintios 9:8. Y necesitas considerar cada una de esas palabras. Dios no quiere que solo tengas lo suficiente. ¿No sería terrible si Dios tuviera nada más lo suficiente? Pues yo quisiera ayudarlos con sus pecados, pero no tengo lo suficiente. Solo tengo lo suficiente para mí, pero no bastante para todos ustedes. Yo quisiera ayudarlos económicamente, pero apenas tengo lo suficiente para operar aquí las cosas en el cielo. Es que las cosas aquí, las cosas están un poco aquí también decaídas. Y aquí también hay una depresión. Y aquí no tenemos lo suficiente para operar las cosas aquí.
¿No sería terrible? Desearía darles sanidad, pero tenemos muchos enfermos acá en el cielo y no sabemos si la enfermedad se va a derramar acá. ¿Sabes que eso sería una locura? Pero sin embargo, nosotros somos la extensión de la mano de Dios. Estamos aquí para hacer su voluntad aquí en la tierra, pero aún estamos orando únicamente solo para nosotros. Déjame decirte, orando por tus necesidades, sí es egoísmo. Porque no te importa de nadie más, no te importa de los vecinos que no pueden pagar su casa, porque solo estás pidiendo por tus necesidades. ¿Sabes por qué? Porque solamente eres una persona importante para ti mismo. ¿Y qué hay de aquellas otras personas en la iglesia que ellos pudiesen necesitar ayuda? Estás orando por ellos, estás orando por ti nomás. ¿Qué está pasando ahí? Es egoísmo, egoísmo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Amor es dar, amor es ayudar, amor es bendecir. Tú estás allí orando y pasas la mayoría del tiempo pidiendo por ti. Eso es egoísmo allí, de orar solo por tus necesidades. Debías de estar orando, Señor, yo necesito unos 5,000 o 10,000 dólares extras por mes, porque hay gente que se está muriendo de hambre. Hay personas que están dolidas, hay personas en la iglesia que pudiesen necesitar de ayuda. A Dios le encantaría. Pero, ¿qué le dijo a Abraham? Y él vino con él y le dijo, mira, si tú andas justamente delante de mí, yo hago pacto entre ti y yo te bendeciré para que seas bendición. Y en ti bendeciré todas las familias de la tierra. Es así como Dios lo quiere hacer con todos nosotros. Él quiere que todos vengamos y que creamos esa palabra. Y que no solo a nosotros venga bendición, sino por conducto de nosotros pueda bendecir a muchos más. De eso está hablando este verso. La semilla sembrada se hace grande y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Qué está diciendo? Quiero bendecirte de tal manera que no solo tú recibas los beneficios y las bendiciones de la palabra de Dios, y no solo dinero, sino de todo, de sanidad. ¿No sería maravilloso que no solo estuvieras orando por tu sanidad y que Dios pudiese poner su palabra en tu corazón, que recobraras la confianza que al poner las manos sobre de otros y que los pudieras ayudar y que ellos pudieran ver? Eso es lo que Dios quiere que hagamos. No solo quiere que recibamos para sí mismos, quiere que tengamos en abundancia para que demos bendición a otras personas. Así es el reino de Dios. Debemos de perseguir estas cosas. Y alguien dice, bueno, pero no tengo suficiente tiempo como debía. Pero ¿sabes por qué? Porque otras personas no son tan importantes para ti. Es que si tú permitieras que los demás son importantes para ti y tú supieras que solo la palabra de Dios les puede ayudar en sus vidas, tú atenderías eso. Tú te das por vencido de ti mismo. Pero ¿qué de otros? ¿Qué de las personas en tu trabajo que necesitan manifestación de su espíritu? Que necesitan declaraciones proféticas y palabras de aliento y profecía para que les comprobaras. Dios es real. ¿Qué de eso? Dios quiere que sembremos esa palabra y que anticipemos mucho más que lo que hemos tenido anteriormente para que otros sean ministrados por medio de esto. Porque quizá ellos han estado en descanso y esperaron hasta que llegó la inundación, porque quizá fallaron dentro de introducir la palabra. Pero tú te ofreces y les dices, hey, vengan, bajo mi amparo, vengan conmigo, porque yo he estado persiguiendo estas cosas y yo he permanecido en la palabra y vengan. Yo estaré en acuerdo con ustedes. ¿Comprenden lo que digo? Nos pararemos en fe juntos. Pónganse al lado de mi escudo de mi fe. Yo he estado ministrando la palabra y yo me siento confiado. Yo sé que Dios va a suplir las necesidades. Vengan bajo la cobertura del escudo de mi fe hasta que nos podamos edificar de nuevo todos. Y ese es el reino de Dios. Ese es el reino de Dios. Nos pertenece. Amén. Padre, gracias por tu palabra en esta ocasión. Apreciamos el ministerio de enseñanza del Señor Jesús. Señor Jesús, tú eres buen maestro.